Bien, tenemos hoy la pregunta 3 del cuestionario de física. ¿Cuál es el periodo o calcular el periodo de una onda cuya frecuencia es de 45 Hz? Y nos dan 4 opciones de respuesta. Aparentemente, la respuesta correcta es literal C. Entonces, ¿cómo calculamos el periodo? Vamos a colocar los datos primero. Los datos serían T, que es, T es periodo, es la incógnita, F minúscula, que es la frecuencia de 45 Hz. Es el único dato que nos han dado. Bien, tenemos una fórmula para calcular el periodo. Tenemos una fórmula que es T igual a 1 sobre frecuencia. 1 sobre F. Bien, ahora, la unidad de medida de la frecuencia es hercios, Hz. Y hercios sabemos ya que es igual a 1 sobre segundos. O, poniéndolo como exponentes, segundos a la menos 1. ¿Sí? Recordemos la ley de los exponentes. La ley de los exponentes que nos dice. Nos dice que si yo tengo un exponente en la parte del denominador, ¿sí? Por ejemplo, 1 sobre metros al cuadrado, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo puedo subir este metros al cuadrado a el numerador, trasladarlo hacia arriba, y en ese momento el exponente, el signo del exponente cambia. Es decir, ya no queda m a la más 2, o sea, positivo, sino a la menos 2. Es lo mismo que se ha hecho aquí. Está en segundos aquí y se ha subido al numerador y ha quedado segundo a la menos 1. Listo. Con eso ya aclarado, entonces ahora vamos a resolver el ejercicio. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos periodos igual a 1 sobre frecuencia, 1 sobre F. ¿Sí? Sustituimos el dato de frecuencia aquí abajo en el numerador, en el denominador, y quedaría 45 hercios o segundo a la menos 1. ¿Listo? Siempre el periodo va a ser en segundos, por lo tanto es preferible poner el segundo a la menos 1 y no el hercios como está acá, ¿sí? Ya que hercios y segundo a la menos 1 es lo mismo. Listo. Dividiendo con la calculadora, 1 sobre 45 nos da 0,02222. Y esa sería la respuesta, 0,02222 segundos. ¿Por qué queda segundo? Porque este segundo a la menos 1 yo lo subo al numerador y cambia el signo del exponente. Como está con negativo en el denominador, sube con signo positivo el exponente. Es decir, quedaría segundo a la 1. Sabemos que ese 1 no es necesario colocar. Entonces, 0,022 segundos. Por lo tanto, está bien la respuesta C. Continuando ahora con la pregunta número 4, tenemos que dice así: calcule el trabajo realizado por el motor de un autobús de 4.500.000 gramos si tiene una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado y se desplaza 15.000 centímetros. Bien, vamos a señalar los datos más importantes. Primero, ¿qué es lo que nos piden? El trabajo. Nos dicen que tiene un autobús que tiene un motor de 4.500.000 gramos y la aceleración que lleva ese autobús es de 3 metros sobre segundo al cuadrado y se ha desplazado o se desplaza 15.000 centímetros. Bien, según aquí tenemos 4 opciones también de respuesta y la respuesta correcta sería literal C, 2.025.000 J. ¿Qué significa J mayúscula? Julius, ya, Joule, ¿no? Julius. Listo. Bien, vamos a colocar los datos primeramente, ¿no? Los datos que nos han dado. Aquí tenemos, primer dato, la masa, ¿sí? La masa M minúscula es la masa del autobús, del motor del autobús, 4.500.000 gramos. Segunda dato que encontramos es la aceleración. La aceleración se representa con la letra A minúscula, ¿sí?
y ese sería igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último tenemos el desplazamiento, que se lo representa con la letra X, ¿sí? Que serían 15.000 centímetros. ¿Qué nos piden? Nos piden el trabajo. El trabajo se lo representa con la letra W mayúscula. Esa sería la incógnita, lo que yo no conozco. Eso es lo que voy a calcular. Bien, tenemos una fórmula para calcular el trabajo, que es esta. Trabajo, o W, es igual a la masa por la aceleración y por el desplazamiento, ¿sí? Es decir, debemos tener la masa, debemos tener la aceleración y el valor de desplazamiento para poder calcular el trabajo. Bien, el trabajo realizado por ese motor. Listo. Y efectivamente sí tenemos esos tres datos. Aquí están M, A y X. Pero siempre debemos fijarnos en la unidad de medida. La masa está en gramos y el desplazamiento está en centímetros, ¿sí? Como vemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una transformación de unidades de medida. Es decir, los gramos los vamos a transformar a kilogramos y los centímetros a metros. Y aquí está. Transformamos, ¿verdad? Entonces colocamos el valor que nos dan de la masa, 4.500.000 gramos. Eso lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, donde en la parte del denominador, ¿sí? Esto es una fracción, en la parte del denominador vamos a poner, ¿sí? Vamos a poner los gramos, ¿sí? Como vemos aquí, los gramos, aquí en la parte de abajo, y en la parte de arriba, a donde yo quiero llegar, es decir, a kilogramos, ¿sí? Kilogramos, ¿ok? Repito, ponemos el valor que vamos a transformar, tenemos aquí que está en gramos, luego ponemos una fracción, un factor de conversión, donde en el denominador tiene que ir gramos para poderlo simplificar, ¿sí? Eliminar, digámoslo así, y que nos quede en kilogramos, arriba, aquí en el numerador. Así es siempre. Listo. Luego de eso, sí, ahora vamos a ver pues cuánto de unidades tiene un kilogramo. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces ponemos abajo los 1000 gramos, ¿ok? Entonces ahora, aquí por aritmética sabemos que estos 3 ceros se los puede simplificar con los 3 ceros de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 4.500, pero nos queda, ahí gramos se van con gramos, se los simplificamos y nos queda 4.500 kilogramos. Esa sería la respuesta por el momento. 4.500 kilogramos, ¿verdad? Bien. Ya tenemos la primera transformación. La aceleración sí está en sistema internacional de metros sobre segundo, ahí no tenemos que hacer nada. Pero en cambio el desplazamiento sí está en centímetros, ese sí debemos transformarlo a metros. Entonces ponemos 15.000 centímetros por el factor de conversión. Los centímetros que están aquí deberían ir acá abajo para poderlo simplificar, ¿sí? Y nos quedaría arriba metros. Por eso tenemos acá metros arriba. 1 metro es igual a 100 centímetros. 1 metro es 100 centímetros. Por lo tanto, aquí vamos a simplificar primero los números ceros. Aquí el cero con los dos ceros de 15.000 con los dos ceros de 100. Y nos quedaría entonces, ¿sí? 150 por 1. Se va el centímetros, se va con centímetros. Y me quedan metros, ¿verdad? Me quedan metros, ahí está. Listo, entonces ahora tengo 150 metros. Y ya llegué a el valor que quería llegar, ¿verdad? Que es de 150, el de metros, 150 metros. Bien, una vez que ya tengo todo en sistema internacional, es decir, en kilogramos, en metros, entonces ahora voy a calcular lo que me piden. ¿Qué me piden? El trabajo realizado por el motor, ¿sí? Y ese trabajo realizado por el motor lo calculamos por la fórmula que está aquí. Masa por aceleración y por desplazamiento. Bien, entonces aquí tenemos 4.000, ¿cuánto es la masa? 4.500 kilogramos, aquí está, ya transformado, la colocamos aquí. Después colocamos la aceleración que le tenemos acá, ¿sí? Que es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último el desplazamiento, que lo tenemos ya transformado a metros y es 150 metros.
Listo, ya tenemos ahí, entonces, ya tenemos aquí, ¿sí?, todos los elementos o todas las variables que intervienen en esta fórmula. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Pues multiplicar, dividir y colocar también las unidades de medida. Entonces, vamos a multiplicar primero los números enteros, es decir, los datos numéricos, 4.500 por 3 y por 150. Y eso nos da 2.025.000. 2.025.000. Luego, vemos aquí que tenemos un kilogramo, ponemos kilogramos, tenemos metros por metro, ojo con esto, metros por metros, y nos da metros elevado al cuadrado, ¿sí? Repito, metros por metros, metros al cuadrado, 2 veces, ¿verdad? Listo, ahora sí, y abajo en el denominador, porque aquí hay una fracción, tenemos el segundos al cuadrado. Y esto, kilogramos, metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, es igual a Julius, o Joules. Julius es igual, entonces, a kilogramos, ¿verdad?, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de medida. Por eso queda Julius. El trabajo siempre se mide en Julius. Y entonces nos queda 2.025.000 Julius. La respuesta correcta es literal C. Bien, espero que haya sido de provecho este tutorial. Bendiciones, nos vemos en la próxima oportunidad.